Conversaremos con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Federaga. Gracias, Armando, por nuevamente compartir con nuestros televidentes y un poco, diría yo, renovar criterios y recapitular sobre los problemas del campo, ¿no? El sector agropecuario está en una situación difícil, hemos conversado en otras oportunidades. Está el tema del financiamiento, que es vital. Está el tema del combustible, que vuelve a castigar a los sectores del campo. Por cierto, al gobierno le gustó mucho algunas observaciones que hizo Fedecámara Zulia sobre el tema del combustible, no le gustó mucho a Maduro, pero hay realidades, hay situaciones que son allí. El tema de las inundaciones. Me gustaría que nos moviéramos en principio en ese contexto, ¿no? Sí, por supuesto, darte las gracias nuevamente, Carlos, por recibir por lo menos y escuchar al ciudadano productor agropecuario en el campo, por lo menos la opinión del ciudadano productor agropecuario del campo en tu programa. Yo creo que sí, evidentemente nosotros necesitamos reconstruir el sector pecuario y una de las herramientas es el financiamiento. Hasta este momento ha sido infructuosa la mayor cantidad de posiciones que hemos puesto y que de alguna u otra forma ya lo que era la terminología que se utilizaba para el financiamiento anterior, que era lo acostumbrado, eso prácticamente desapareció de Venezuela y que tenemos que reinventarnos nuevamente para buscar apuntalar ciertos temas importantes. O sea, recordemos que nosotros tenemos un desfase tecnológico de más de 20 años, que tenemos también una necesidad importante, nosotros tenemos que ponernos a la altura y hay mucho trabajo que hacer. Venezuela tiene más de 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos y que se necesita ilustrar el potencial que tiene el país en cuanto a la producción de alimentos. Podemos hacer alimentos quizás para 100 millones de personas y que Venezuela en su mejor momento manejó 30, 32 millones de habitantes y que creemos que nosotros podemos hacerlo como lo hemos demostrado. Ahora, fíjate, ustedes han sido perseverantes, Armando, en hacer esas observaciones, ya que hablamos del tema del financiamiento, la necesidad de reactivar el campo venezolano. Ustedes se lo plantean en reuniones al propio gobierno, dicen en forma pública y elocuente en programas de televisión como este, pero no termina de darse el impulso definitivo. Ese tema del financiamiento es vital, el tema del encaje legal es vital. Tú tienes que de alguna forma observar y desmontar las cosas para que, caramba, la empresa privada también se reanime, ¿no? Sí, Venezuela tiene varios potenciales, no es solamente el petróleo. Yo pienso que aquí la equivocación que ha visto es que solamente se ve hacia el tema petrolero. La cantidad de empleos, la cantidad de bienestar, la cantidad de riqueza que se puede sacar en otros temas económicos, en otras visiones del país, como el tema de producción de alimentos, como el tema de turismo, como algunos otros temas, necesitan por supuesto el apalancamiento y para eso se debe de usar el exceso petrolero cuando lo tengamos y se debió haber utilizado anteriormente eso, pues el crecimiento no ha sido bueno ni exponencial y en su mejor caso cuando había financiamiento de la banca privada pudimos nosotros crecer levemente y tener algo sostenido en el tiempo, ¿no? Pero tú no crees que el gobierno puede tomarla, y en este caso más que el gobierno, bueno, en convergencia con el Instituto Emisor, con el Banco Central, tomar la decisión definitiva? Oye, porque si no el campo venezolano va a estar estancado y además súmale de los otros problemas que tiene y que lo hemos conversado aquí, que podemos sobre ello también volver a hablar, ¿no? Totalmente, yo pienso que es una decisión del Estado, yo pienso que es una decisión del Ejecutivo Nacional el tomar la visión de que Venezuela no solamente el petróleo ni los hidrocarburos, Venezuela tiene mucho más potencial para poder desarrollar. Así es que creo que hemos sido mezquinos desde el Ejecutivo Nacional, no solamente en este periodo, y que hemos dejado de ver la capacidad que tiene el país para poder enrumbar hacia adelante y poder de alguna forma ser un país potencia, un país que tenga que ver con todo lo que Dios nos dotó para poderlo poner pues, como un país de primera y no un país de quinta. Hablemos de un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones, pero que está allí presente, Armando, que es el tema del combustible. Otra vez se tranca el juego, hubo un frenazo y el sector del campo venezolano está en situación precaria en ese sentido. Sí, yo pienso que en este momento importante, estamos empezando las lluvias, se necesita combustible. El Estado venezolano sabe exactamente cuánto consume cada productor de Venezuela porque tenemos un histórico y un permiso del Ministerio de Energía y Minas
Y ustedes no traen información en forma frecuente al gobierno. Mira, esto es lo que necesitamos. Ellos tienen esa información a la mano, ¿no? La tienen a la mano porque es un estudio que hizo el Ministerio de Energía y Minas en cada uno de los estados para los productores agropecuarios de acuerdo a la capacidad de consumo, de acuerdo a las maquinarias que tenían, lo que se podían consumir, y que ha sido revisado una y varias veces. El tema es en este momento el diésel. No existe diésel en Venezuela para el sector productivo. No se nos está otorgando por los picos industriales la dotación que debiera de darnos el Estado venezolano para poderla transformar en alimentos. Bueno, había un acuerdo, Armando, con ese sentido, y ellos se comprometieron y tal. No, hasta los momentos no ha habido nadie que nos diga exactamente qué es lo que está pasando en este momento. Nos preocupa, pues nadie nos da visión sobre el tema, pero sí vemos que hay en los mercados negros combustible, sí, y por supuesto a precios imposibles de que puedan ser transformados, y terminaría, si nosotros podemos comprar o pudiéramos hacer el esfuerzo para comprar el combustible en los mercados negros, terminaría el consumidor final pagando, por supuesto, las consecuencias. Ahora, ¿qué hacer en ese sentido? De verdad que es algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, Armando, si definitivamente sigue la situación como está? ¿Qué va a pasar con la producción del campo venezolano? Bueno, muy fácil. Todo lo que pasa en el campo... La ganadería, la leche, el tema también de los que siembran, en fin. Todo lo que pasa en el campo tiene que ver con el diésel. O sea, vas a generar electricidad porque se te va la electricidad 6 o 7 horas y trabajamos con alimentos inocuos como la leche, necesitas combustible. Vas a regar o vas a sacar agua porque se inundó alguna área de la finca, necesitas diésel. Las maquinarias y los equipos necesitan diésel. Transportar la leche, transportar la carne, transportar hacia los centros de distribución o hacia los centros de consumo necesitan diésel. O sea, no hay una actividad en el campo venezolano que no dependa totalmente del diésel. Quiere decir que puede haber una parálisis. Los que todavía aún trabajan, bueno, tienen alguna posibilidad de hacer, han bajado al mínimo la capacidad de poder trabajar, y si no se hacen los trabajos ahora, en este momento que están las lluvias, por supuesto, las consecuencias van a ser a futuro. Claro, y el abastecimiento nacional va a sufrir rigurosamente porque no va a haber tiempo de cubrir esto con importaciones, ni mucho menos. Bueno, vamos a hacer una pausa y retornamos, conversamos con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA. Seguimos compartiendo con Armando Chacín, presidente de FEDENAGA. Hablábamos del abastecimiento, de lo que puede ocurrir, una parálisis nacional si este problema del combustible o del diésel primordialmente no se corrige, Armando. Sí, nosotros estamos preocupados, hacemos un llamado pues al Ejecutivo Nacional, pues yo creo que nosotros somos un sector que está organizado, quizás uno de los sectores que está organizado y que el Estado venezolano sabe cuánto consumimos y que necesitamos, por supuesto, se nos tome en cuenta para que nosotros podamos cumplir con el objetivo de producir alimentos y que Venezuela sea, por supuesto, un país autosuficiente en alimentación. Ahora, vamos con el tema de las inundaciones, que lo conoces muy de cerca, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento, sobre todo en el sur del lago? Sí, yo creo que lo más importante es que se dejaron de hacer algunos trabajos de mantenimiento de esas obras que fueron hechas por el Estado venezolano hace más de 50 años. El tema de la... Como por ejemplo, presas, en fin. Y... Bueno, el tema de la canalización de los ríos, el tema de lo que debe de ser el mantenimiento de los diques, sí, que son los muros que llamamos nosotros de contención para el agua, y que de una u otra forma, bueno, ya están pasando factura. Nosotros el año pasado informamos con un suficiente antelación y técnicamente que podía pasar lo que está pasando hoy en el estado Zulia. Hoy el río Zulia cambió su curso, totalmente se salió de donde estaba y pues agarró por donde no había río y está, imagínate, por supuesto, inundando poblaciones como el RUR, poblaciones, y por supuesto siguen corriendo porque está en pleno acontecimiento la inundación, sigue el río metiendo agua y sigue corriendo riesgo poblaciones allí, y unidades de producción, por supuesto, que se están arruinando, y se necesitaría pues el financiamiento adecuado para volver otra vez a reactivar esos sectores. Ahora, se tiene una idea más o menos en este momento, ojo, y como tú bien decías antes, apenas están comenzando las lluvias.
Sí. Estamos apenas en los albores de lo que son las lluvias, pero tienen una idea de cuánto se ha perdido, no solamente en cosechas, sino en términos generales, cuánto se ha perdido económicamente. Sí, Sur del Lago, bueno, no tenemos una idea exactamente en dinero, pero Sur del Lago tiene en este momento dos grandes inundaciones. Una que trae los ríos que vienen de los Andes, de Trujillo y de Mérida, y otra los ríos que vienen de Colombia, que es el río Zulia, el río Tarra y todos esos que se unen y que de una u otra forma están haciendo estragos allí con el Catatumbo. Entonces, estamos viendo que hay más de 50.000 hectáreas bajo las aguas. Imagínate, Estamos viendo que hay aproximadamente un tema de que esas unidades de producción ya hoy no están produciendo alimentos ni generando empleo, y que de una u otra manera pues eso se va a sentir, y que nosotros estamos haciendo lo humanamente posible, los productores agropecuarios de la zona, poniendo maquinarias, poniendo equipos, y el Estado venezolano en este momento tengo entendido que está al frente de Sur del Lago el ministro de Relaciones Interiores. Nosotros estamos dispuestos a trabajar y bajar el impacto que debe tener una emergencia tan grande como esta. O sea, esto está en pleno desarrollo, no ha bajado el agua, siguen las inundaciones, y que por supuesto sigue preocupando el tema porque puede ser un poco más difícil. Ahora, ¿qué información tienes de otras unidades de producción en el resto del país, en otros estados? ¿Qué información manejas? Primero, Fedenaga. En fin. Sí, con el tema de las aguas que apenas vamos empezando, Mérida, por supuesto, no tiene las inundaciones por su topografía, pero podemos entender que el tema de las vías de comunicación es bastante difícil, porque se han cortado pues algunas vías de comunicación, como por ejemplo la vía que conduce de La Fría al Vigía. No hay paso por ese tramo, un puente pues totalmente cayó allí, un puente de guerra que tenía bastante tiempo y que no se le hizo el mantenimiento adecuado, y que de una u otra forma también pasa en varias de las infraestructuras, pero también hay emergencia en Apure. Recordemos que Apure también... en Barinas, había en Portuguesa, no sé cómo está la situación en Lara o en Guárico o en otro... Sí, hay que tomar en serio yo creo que estos temas, porque yo creo que la falta de mantenimiento de una u otra forma es evidente, y que va a seguir trayendo problemas de inundaciones o problemas de interrupciones de las vías de penetración en cuanto a puentes, ríos y alcantarillas. Ahora, junto a ello mencionábamos colateralmente, pero no entramos en profundidad con un tema como el de las importaciones. Las importaciones no pueden cubrir esos espacios que cubre la producción nacional, por más que se haga el esfuerzo. Es venir de otro país y tardar tanto tiempo para poder dar cobertura y atender a la sociedad venezolana. Si te refieres a comida, difícilmente se puede hacer. O sea, claro, no hay una carne más económica que la que producimos los productores agropecuarios de Venezuela. O sea, hoy en día un kilo de carne en pie puede costar en un país internacional más de $3. ¿En Colombia cuánto cuesta, por ejemplo? 3 y algo debe estar en este momento, 3.20 creo que fue el último conteo que nosotros hicimos, y que es uno de los países más económicos. Hay países que están sobre los $4 y Venezuela está todavía en 1.6. Quiere decir que pues la carestía en los precios de los productos sería mucho más alta. Y sumarle la inflación mundial que hay también. Al menos que hubiera un subsidio directo, que yo creo que el país no está en condiciones en este momento de subsidiar absolutamente los alimentos ni nada, aparte de que nosotros lo podemos hacer en Venezuela. Bueno, los problemas están presentes allí y hay que tratar de buscar soluciones en ese sentido. Armando, te agradezco mucho toda la información para nuestros televidentes, porque bueno, ahí está buena parte del abastecimiento nacional, precisamente en el campo venezolano. Okay. Una pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.